Muy buen día. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de sistemas de evaluación educativa para la Universidad Cristiana Logos en el curso Plan para el Futuro Desarrollo. Mi nombre es Abraham Brun. Una vez más, quiero enfatizar que este tema es extremadamente amplio, de alguna manera un tanto nuevo para mí por la terminología técnico-pedagógica que contiene y porque este es un curso que en las universidades en la que se adiestran y entrenan los profesores lo llevan por más de un semestre. Entonces, desde ahí nada más podemos entender cuán amplio es este tema y extremadamente importante. Así que una vez más voy a cumplir presentándoles una esencia de ello. Y tenemos que empezar considerando qué es la evaluación. La evaluación es una valoración que va a tratar de responder a 5 preguntas claves: el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el quién. En cuanto a la primera, tiene que ver con contenidos, la siguiente con instrumentos y técnicas, que son muchos. El cuándo, hablamos de una evaluación inicial que va a promover una especie de diagnóstico, eh, va a ser formativa, hay un proceso, hay una evaluación final para considerar el producto de todo lo que se ha estado haciendo. En el para qué es la idea ayudar a crecer, tiene que ver con el aprendizaje, los logros, detectar dificultades, que siempre las hay, para hacer un improve, como dicen, de lo que estamos dando como contenido, como aprendizaje. ¿Quién? Pues los alumnos, los docentes, la institución, el sistema. Evaluar competencias, este es un tema que que lo hice en un escrito. Evaluar competencias exige cambiar la práctica evaluativa, de evaluar la memorización, de evaluar el despliegue de habilidades rutinarias y aisladas, de evaluar actitudes de manera independiente, hacia una evaluación por competencias que implica integración y combinación de diversos saberes: el saber conocer, el saber ser, el saber hacer, que también en un escritor lo amplíe un poco más. Evaluar competencias es evaluar el desempeño. Se requiere centrar nuestra atención en la valoración del desempeño de los estudiantes al resolver situaciones de evaluación que se configuren como retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades, es decir, demostrar su nivel de desarrollo respecto de una competencia. Y obviamente esto es cuando se expone las competencias de manera clara, pero si no se expone ninguna competencia y simplemente se le da al alumno una especie de contenido y pues no se va a lograr los objetivos propuestos. Y esta es una de las desventajas que se dan en lo que hoy en día se llaman, por ejemplo, las plataformas virtuales, donde hay muchos cursos que son llamados muy intensivos, entonces no hay tiempo para hacer una evaluación por competencias. Esto obviamente se da en cursos, diríamos así, normales, donde son de 16 semanas de capacitación, donde el alumno puede exponer mejor los proyectos que realiza, donde puede haber una interacción con el profesor, una interacción con aquellos alumnos que probablemente pueden pensar de manera diferente. Es decir, se puede aprender mejor. Y este es uno de los aspectos que estuve pensando cuando desarrollaba este tema.
Hablando de indicadores de desempeños, que es la información específica que sirve para verificar, valorar o dimensionar en una actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. Los indicadores deben reunir 5 características: ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Esto también lo he visto en la carencia de los de muchos currículums, que en realidad no hay indicadores de desempeño. Y otra vez haciendo énfasis en el aspecto de los institutos, seminarios y universidades cristianas, estuve estudiando, por ejemplo, el curso o, o el grado, perdón, de maestría en divinidad por 5 años, la mayor parte del tiempo, obviamente, de manera virtual, pero que yo recuerde en los 25 cursos que llevé, el contenido que nos dieron no especificaba ningún indicador de desempeño. La relación entre el reto y los saberes, que es una situación de evaluación que desafía a los estudiantes a avanzar y no solamente mostrar su desempeño actual. Esto que está aquí es el reflejo en las escuelitas de primaria, de secundaria. Lo he visto en los institutos, lo he visto en los seminarios y también cuando tenía clases presenciales en la universidad. Bastante ansiedad, bastante apatía, bastante aburrimiento, y esto comparado a profesores que sabían desafiar o hacer una clase creativa, pues dejaba mucho que desear de aquellos que simplemente venían, colocaban un PowerPoint y básicamente eso era todo. O que no provocaban la interacción entre los alumnos, la creatividad inclusive, o el ver si uno estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Es decir, crear una especie de conflicto, pero un buen conflicto para encontrar mejores alternativas al tema que pudo estarse planteando. El ciclo de la evaluación. Esto es muy interesante cuando encontré esta parte que tiene que ver con definir las competencias a evaluar, es decir, qué aprendizaje se espera, diseñar los instrumentos de evaluación para evaluar el desempeño, aplicar los instrumentos, interpretar y valorar la información, comunicar los resultados, donde se tienen que ver elaborar devoluciones sobre logros y aspectos a mejorar individuales, o tener un resumen de logros y aspectos a mejorar del grupo de estudiantes, lo que también podemos conocer como la retroalimentación, y finalmente tomar decisiones sobre la mejora del propio proceso de aprendizaje, sobre la mejora del proceso de enseñanza. Los tipos de evaluación. Voy a ir un poco más rápido, dado que el tiempo siempre es corto. Se caracteriza básicamente por 3, lo que es la formativa, la sumativa y la diagnóstica. La primera tiene que ver con que su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. Y obviamente la explicación de todo esto es muy extensa. La segunda, su propósito es la constatación del aprendizaje alcanzado. Consiste en dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Y la última, permite identificar al inicio de un nuevo proceso de aprendizaje lo que han logrado y lo que les falta lograr a los estudiantes. Y en base a esto, ajustar la planificación adecuándola a las necesidades identificadas. Y esto es lo que falta, eh, perdonando ser repetitivo, en institutos y seminarios. Es decir, los profesores van, dan su clase, se acabó,
y de ahí no hay reunión de profesores, no hay diálogo de qué fue bien, qué fue mal, qué se puede mejorar, nada de eso. La definición de instrumentos de evaluación. El instrumento es una herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para recoger la información que deseamos. La evaluación formativa, como ya lo habíamos dicho, es un proceso continuo durante el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje que provee retroalimentación a los docentes y estudiantes para cerrar la brecha entre lo que saben los estudiantes y las metas de aprendizaje que tienen que alcanzar. Nuevamente pensando en la formación que se da en la iglesia, la formación que se da en escuelas cristianas, y otra vez institutos, seminarios, universidades, que si todo esto realmente se aplicara en esos lugares, tendríamos como fruto buenos pastores, buenos evangelistas, buenos alumnos con diversas vocaciones, con mayor éxito en la vida. Pero en realidad, la realidad nos muestra que no es así, porque no hay buena formación. Si el pastor saliera bien formado después de 3 o 4 o 5 años de estudios, pues deberíamos de encontrar una iglesia creciente, una iglesia fructífera, una iglesia efectiva, una iglesia que realmente trabaja como debe ser. Pero encontramos iglesias muy pobres, que no quieren, que la gente no quiere entrar y que inclusive dicen que se está creando un espacio inútil y las personas que están yendo ahí están perdiendo el tiempo. Eso es lo que he escuchado, lo que sigo escuchando. Entonces, el desafío es bien amplio respecto de lo que estamos haciendo en nuestras instituciones. Esta evaluación trata de responder a las preguntas hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo podemos seguir avanzando. En esa última parte, ¿no? Se relaciona con la entrega de retroalimentación efectiva sobre cómo los estudiantes pueden continuar y cómo el docente los puede guiar en sus próximos pasos de aprendizaje. Esto no se da en la realidad. Eh, bueno, este es básicamente lo mismo que el anterior, con un poco más de explicación. La calidad de retroalimentación. Hay una elemental, una descriptiva y por descubrimiento y reflexión. La primera indica o señala si el procedimiento es correcto o no y brinda la respuesta correcta. La segunda ofrece oportunamente elementos de información suficiente para mejorar su trabajo, sugiere en detalle qué hacer para mejorar o especificar lo que falta para el logro. Guía en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o estrategia para mejorar, o bien para aquellos que reflexionan sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus errores. Y en el proyecto que estoy realizando, esa es la idea. Casi ninguna iglesia hace una evaluación de su gestión en todas sus áreas de una manera seria, continua y competente. Por lo que el proyecto que estoy presentando es una propuesta para ver uh, cómo podemos hacer mejor el trabajo del ministerio que se nos ha asignado. La evaluación sumativa o certificadora se realiza al final de un proceso de aprendizaje y consiste en establecer conclusiones acerca del progreso de los aprendizajes de los estudiantes y comunicar el logro, el nivel de logro obtenido en cada competencia. Tiene dos funciones centrales, que es la valoración del desempeño y la certificación. En este último, que es comunicar a los padres de familia y los mismos estudiantes del nivel de logro alcanzado en las distintas competencias mediante un informe de progresos. Y obviamente también vamos a encontrar en esto que el nivel de desempeño se asocia a una escala, ¿no?
Y esto es lo que agrada y no agrada a muchos, porque cuando uno está en un nivel de escala bajo, pues crea muchas emociones, desde la depresión hasta pueden haber traumas cuando uno obtiene notas desaprobatorias. Por el contrario, el que obtiene notas aprobatorias, pues se empodera a mejorar lo que está aprendiendo y lo que quiere lograr. Y esta es una parte en que uno uh, tiene que entender mejor cómo califica el desempeño de alguien. Yo en el pasado he tenido malas experiencias que si me hubieran enseñado de esto, pues creo que hubiera emitido una mejor evaluación y no, ¿cómo decirles? No colocar calificaciones muy bajas, muy bajas. Entonces, este es algo que tenemos que seguir estudiando, considerando. Por eso es que en algunos lugares hasta no se utilizan números, algunos utilizan letras. Los instrumentos permiten recoger evidencias. Los instrumentos deben adecuarse a la complejidad de la competencia a evaluar. Por ello se habla de instrumentos flexibles y variados. El que sean variados permitirá contrastar la evidencia recogida, profundizar en lo que se ha descubierto en el otro. La maestra, por ejemplo, está pensando ahí, ¿dónde estuvo el error y las posibles causas? Y ese es un una frase importante de considerar siempre en una evaluación continua. Luego, en esto también, hablando de instrumentos, hay muchísimos, cada uno de ellos tiene sus especificaciones, por ejemplo, el portafolio, productos finales como informes de análisis de casos, monografías, ensayos, mapas temáticos, proyectos participativos, entre otros. También están las famosas pruebas escritas con preguntas de respuesta de elección múltiple, simple o compleja, y de respuesta construida, pruebas de desarrollo, pruebas orales y o entrevista, entre otros, las rúbricas. Y esto también nuevamente hay que considerar los exámenes que muchos le temen y algunos le dan un peso muy alto a los exámenes, dejando por muy debajo la participación o los trabajos hechos. Entonces, esto es también un punto muy importante de considerar que si un examen es determinante al final para aprobar una materia. También se da en otros casos que ya no hay exámenes, simplemente es presentación de proyectos. Preguntas que orientan la elaboración de instrumentos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo destinaré? ¿Qué materiales y recursos se necesitarán? Se desarrollará de manera grupal o individual? ¿Qué aprendizajes evaluaré? ¿Qué instrumento es el más adecuado? ¿Con qué propósito evaluaremos? ¿Qué tipo de situación de evaluación es más adecuada para mis estudiantes? Preguntas muy importantes de considerar. El portafolio, que es una carpeta o expediente donde el estudiante recopila sus trabajos de forma individual o en grupo, sus reflexiones, sus experiencias y presenta una historia documentada construida a partir de sus producciones a lo largo de una secuencia o periodo escolar que permite al docente obtener información sobre el desempeño, evaluar y acompañar su proceso de aprendizaje. Propicia la autoevaluación del estudiante para apreciar su propio desempeño. Y la rúbrica que es un conjunto coherente de criterios y descripciones de nivel de logro para cada uno de los criterios. La metodología para elaborar estos instrumentos de evaluación. Tenemos ahí, por ejemplo, determinar las competencias, capacidades e indicadores de desempeño a evaluar, lo que se llama matriz, diseñar situaciones de evaluación o instrumentos, formulación de ítems, preguntas o consignas de evaluación,
elaborar el protocolo para aplicar los instrumentos. Bien, básicamente hasta aquí es lo que es la parte básica esencial y ya hice ciertas críticas en el camino, pero ahora quiero dejar en algo una situación que es importante también de considerar y que no lo voy a profundizar, sino lo presento como para más adelante hacerlo un poco más elaborado. Y tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial o IA en los sistemas de evaluación, que es algo que ya se ha estado utilizando, pero es en este año que ha dado un salto gigantesco y va a seguir dando muchos más saltos increíbles. Hoy en día, empezando este 2023, la gente está interactuando casi como con otro humano sobre este aspecto, en lo que es llamado ahorita el famoso chat GPT, por ejemplo. Aunque estos sistemas ya han estado viniendo del pasado, o lo hemos encontrado en muchos años atrás en series y en películas, como por ejemplo Lo Supersónico, eh, Perdidos en el Espacio o Viaje a las Estrellas y una serie de películas llamadas de ciencia ficción. Bueno, esto ya no es ciencia ficción, ya es una realidad, ya lo hemos estado usando con Alexa, con Siri, Oh, Google. vaya. Bien dice el dicho, todo lo que digas será usado en tu contra. Así que en esa pregunta en específico, solo puedo decirte que todos los servicios de voz tienen lo suyo. Sí, ahí estaba Alexa. Alexa la tengo conmigo. Alexa, ¿cómo estás? Alexa, Alexa, ¿cómo estás? Aquí entreteniéndome con algunos cuentos. Si quieres escuchar uno, solo di, Alexa, cuéntame un cuento. Bueno, es increíble. A veces me olvido que está ahí y bueno, esta cosa escucha todo lo que digo y reúne mucha información que es utilizada para crear riqueza en algún momento. Bueno, como vemos, la inteligencia artificial es de uso cotidiano y potencial. Y ejemplos de esto tenemos los asistentes personales, como en este caso que no sé si lo escucharon, en el aire acondicionado o un hogar eh, manejado por la IA. Tenemos en la Internet, tenemos vehículos automáticos, compras en línea, robots utilizados en las fábricas, la búsqueda en Internet, la traducción automática, la ciberseguridad, la optimización de productos y procesos de ventas como en las tarjetas de débito o de crédito. En suma, vemos ahí que la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades, entre comillas, que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Yo he estado usando ChatGPT por minutos. No lo he estado usando por horas como mucha gente lo está haciendo ahora, pero esos pocos minutos que lo he utilizado me han dejado, como dicen, con la boca abierta, con un mundo inmenso por descubrir o probar de alguna manera. Y que hay razonamiento, lo hay, que promueve creatividad o te dice cómo mejorar tu creatividad, te dice cómo planear, lo dice. Es increíble en el que millones de personas están entrando cada día a entender cómo es esto de la inteligencia artificial. Y aquí, por ejemplo, si queremos reflexionar un poco entre la inteligencia artificial y el ministerio cristiano, podemos encontrar la posibilidad.
de que puede haber una consejería personalizada. Los pastores no tenemos toda la información de la consejería en nuestra cabeza. Podría, mediante un milagro, quién sabe, o si nos colocaran un chip tal vez ahí, no lo sé. Pero el hecho es que si uno busca una consejería en una IA, puede encontrar inmediatamente, en cuestión de tronar un dedo, 1 o 2 segundos, y te está dando una respuesta a cualquier problema que uno pueda tener. ¿Qué hago si me encuentro? La inteligencia artificial te lo dice. ¿Qué sucede si esto te lo dice en cuestión de 2 segundos máximo para empezar a emitir una respuesta? Entonces, el trabajo de consejeros, de cualquier tipo de consejeros, puede quedarse en nada. Puede emitir propuestas estratégicas de evangelismo y enseñanza. Y al final de cuentas, porque hay muchas ventajas, hablando de ventajas, puede dar respuesta inmediata a cualquier pregunta sobre Dios, sobre toda la vida, sobre todo el ministerio, sobre todo lo que tú quieras. Lo tiene de manera inmediata. Y finalmente, es interesante, solamente ni siquiera el 1% de todo lo que uno puede descubrir mediante la inteligencia artificial, ni siquiera el 1%. Pero por ahí proponen a alguien, por ejemplo, 5 aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación. La IA, el propósito básico es que dice que se optimicen las clases. Por ejemplo, puede haber asesoría virtual sin intervención humana, gestores de evaluación para diseñar exámenes. El profesor ya no se tiene que quebrar la cabeza para cómo hacer la inteligencia artificial, te lo hace en cuestión de segundos. Registro y evaluación personalizada del aprovechamiento académico, lo que ha estado demorando días, te lo hace en cuestión de minutos y alumno por alumno. Fortalece la educación personalizada y diseña material didáctico personalizado, es decir, no se le da igual a todos, se le da conforme a sus capacidades. Y hay muchísimos videos que están surgiendo en la red respecto de este tema y por eso es que en un futuro próximo espero ampliar sobre esto. Muchas gracias por su atención.